Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Siendo las 12 horas con 28 minutos de este día 19 de mayo de 2021, damos inicio a la 17ª sesión ordinaria de este pleno. Para tal efecto, le pido por favor, secretario, que haga el pase de lista de asistencia y la declaratoria de quórum correspondiente. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, muy buenas tardes. Conforme a la instrucción de la comisionada presidenta y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 24, párrafo segundo de los lineamientos para el funcionamiento del pleno de este instituto, me permitirá realizar el pase de lista de asistencia y la verificación de quórum correspondiente. Comisionada Eva Baid Yapur. Presente. Comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Presente. Comisionado Javier Martínez Cruz. Presente. Comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Presente. Comisionada presidenta Zulema Martínez Sánchez. Presente. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que existe quórum legal para dar inicio a la presente sesión. Gracias, secretario. Continuamos ahora con el siguiente punto que corresponde a la aprobación del orden del día. En vista de que este ha sido turnado a cada uno de los integrantes de este pleno, pregunto si podemos omitir su lectura, pero pregunto si existe antes alguna modificación al respecto. Tiene uso de la voz, secretario. Gracias, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, para solicitarles dos modificaciones al orden del día. El primero de ellos, retirar los proyectos de resolución 1030, 1035 y 1557, ello en virtud de las solicitudes que se realizaron mediante correo electrónico a esta Secretaría Técnica. Por otro lado, me permitan agregar 5 acuerdos de ampliación en el apartado correspondiente a acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. El primero de ellos, el relativo al 5914 de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, en el cual se propone la procedencia de la ampliación de plazo. El 3180, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad 249 de 2020 del municipio de Ixtapan de la Sal, y se propone la procedencia de la ampliación. El 34 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal, en el cual se propone la procedencia de la ampliación. El 594 del municipio de Ixtapan de la Sal, y se propone la ampliación del plazo. Y el 902 del municipio de Ixtapan de la Sal, en el cual se propone la procedencia de la ampliación del plazo. 5 acuerdos de ampliación que, sumados con los que se encuentran listados en este orden del día, tendríamos en este apartado de acuerdos de ampliación de plazo 11 asuntos para aprobar, comisionadas y comisionados. ¿Sería cuánto? Gracias. Con las modificaciones que ha propuesto el secretario técnico, pediría por favor pudiéramos aprobar este orden del día levantando la mano. Ha tenido un problema de conexión la comisionada Abaid. Esperemos un segundo, por favor. Comisionada Abaid, nos quedamos en el momento de la votación, únicamente faltó su voto respecto a la aprobación del orden del día. Si está de acuerdo con las modificaciones, levantando la mano. Gracias. Gracias, comisionados y comisionados. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el orden del día de la presente sesión con las modificaciones previamente referidas. Gracias. El punto 3 de este orden del día corresponde a la aprobación del acta Infoem /ORD /16/2021 de fecha 12 de mayo de 2021. Si están de acuerdo, le pido a mis colegas que podamos aprobarlo en sus términos. Levantando la mano, por favor. Creo que ahora el comisionado Luna. Sí, estamos teniendo problemas de conexión todos los comisionados en esta ocasión. Esperamos unos segundos, ya se está reconectando el comisionado Luna y en cuanto se reconecte, ya está conectado y ya levantó la mano. Entonces, quedaría también aprobada por todos los integrantes de este pleno el acta de la sesión anterior. Así es, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a la aprobación del acuerdo mediante el cual se le informa al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, el cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número RIA 46/21 a través del cumplimiento emitido a las diversas resoluciones del recurso de inconformidad número RIA
45, diagonal 21, por derivar de recursos acumulados 4,603, 4,604 y 4,605 de 2020. En este punto pregunto a los integrantes de este pleno si alguien desea hacer uso de la voz. Tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna. Gracias, comisionada presidenta. Muy lo permite la tecnología, solamente informar que en atención a este recurso de inconformidad que ha recibido el pleno de este instituto, en el caso de el recurso de inconformidad número 46, emitido por el órgano garante nacional, donde se ordena emitir una nueva resolución, pues se deja sin efectos la resolución primigenia que este órgano garante había resuelto. Debemos decir que esa resolución ha quedado sin efectos con anticipación a esta decisión, por lo tanto, no existe una resolución que dejar sin efectos, y emitir una nueva resolución en este momento implicaría emitir dos resoluciones sobre un mismo asunto. Por ello se propone, mediante este acuerdo, que se determine notificar al INAI la resolución que, en cumplimiento del recurso de inconformidad número 45, ya se ha emitido, revocando el acto del sujeto obligado y entregando la información que se ordenó en el 45 y que es exactamente la misma en el caso del 46. Y se le pide al INAI que con esta circunstancia tenga de inconformidad número 46, bajo la lógica de que nadie está obligado a lo imposible y lo posible es lo que ya se ha hecho razonablemente. Gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Perdón, se está exponiendo el RIA 44 diagonal 21. No. Todavía no. Gracias. Es el punto 4 del orden del día, que corresponde al RIA 46, que en su momento fue un RIA 45. Bien, de no haber más intervenciones, le pido por favor, secretario, que tome la votación. Con gusto, comisionada presidenta, comisionados. Les pregunto el sentido de su voto por la aprobación del acuerdo que ha hecho referencia a la comisionada presidenta. Comisionada Baed Yapur. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor del acuerdo. Comisionado Martínez Cruz. A favor del acuerdo. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que se aprueba por unanimidad de votos el acuerdo mediante el cual se informa al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cumplimiento de la resolución al recurso de inconformidad número RIA 46 diagonal 2000 diagonal 21, a través del cumplimiento emitido a la diversa resolución del recurso de inconformidad número RIA 45 diagonal 21, por derivar de los recursos de revisión acumulados 4,603, 4,604 y 4,605, todos del año 2020. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde al cumplimiento de los recursos de inconformidad interpuestos ante el órgano nacional. En este caso, el sujeto obligado es la Secretaría de Finanzas. Es el único recurso que tenemos listado en esta sesión. Y antes de su votación, pregunto a los integrantes de este pleno si alguien desea hacer uso de la voz. Tiene uso de la voz la comisionada Abay.
Gracias, comisionada presidenta. Este proyecto que se somete a consideración de los integrantes del Pleno es en cumplimiento a lo que mandata la normatividad. Solo quisiera hacer una pequeña precisión, es un cambio al criterio que el Pleno ha sostenido. En su momento, la Secretaría de Finanzas se le solicitó la nómina general de servidores públicos de la misma dependencia, la Secretaría de Finanzas, y el sujeto obligado argumentó el exceso de información basándose en el artículo 164 que nuestra propia ley considera, donde dice que cuando la información no pueda entregarse o enviarse en la modalidad solicitada, el sujeto obligado deberá ofrecer otra u otras modalidades de entrega. El sujeto obligado ofrece la consulta directa y nosotros en su momento sobreseímos ese recurso. Es mismo que se interpuso el recurso de inconformidad y el INAI nos mandata dar más opciones para la entrega y es lo que se está presentando para cumplimiento. Pero bueno, no basta, cuando basta decir es que nosotros en su momento atendimos lo que así mandata nuestra ley de transparencia y en ese momento consideramos sobreseer esa resolución. Ahora en ese momento nos revocaron y ahora nos ordenan entregar cómo se está presentando en los resolutivos del proyecto que someto a su consideración. Es cuanto. Gracias. ¿Alguien más desea hacer uso de la voz? Sí tiene uso de la voz el comisionado José Guadalupe Luna Hernández. Gracias, comisionada presidenta. Sí, en efecto, como ha planteado la comisionada Eva Baiz, aquí el problema es la interpretación y aplicación del artículo 127 de la Ley General de Transparencia. El artículo 127 de la Ley General de Transparencia establece que de manera excepcional, cuando de forma fundada y motivada así lo determina el sujeto obligado, cuando la información solicitada ya se encuentra en posición, pero implique análisis, estudio, procesamiento de documentos, cuya entrega o reproducción sobrepase las capacidades técnicas, la incapacidad técnica dado el volumen de la información y que el sistema de acceso a la información mexiquense no puede soportar un volumen mayor al que tenemos, que además hay que decirlo, es mayor al que ofrece la Plataforma Nacional de Transparencia. Bueno, cuando eso ocurre y no se puede atender la solicitud en los plazos, dice el artículo 127 de la Ley General de Transparencia, se podrán poner a disposición del solicitante los documentos en consulta directa, salvo la información clasificada. Lo que nosotros hicimos, en este caso como en muchos otros, es aplicar lo que dice la norma. Aquí el asunto es que el INAI tiene un criterio que no es vinculante, es un criterio orientador, un criterio, por cierto, de la época anterior, donde dice, bueno, además de la consulta directa, ofrezcan cualquier otra alternativa. El problema es que la consulta directa no niega las otras alternativas. Tan es así que el párrafo segundo del 127 dice eso. En todo caso, se facilitará su copia simple o certificada a medio disponible en las instalaciones del sujeto obligado o que en su caso aporte el solicitante. O sea, el solicitante llega a la consulta directa, ve la información y ahí puede decir, de todo esto quiero 10 copias simples, quiero esto en copia certificada, o puede llevar algún dispositivo y tomar fotografías, digitalizar con escáner, que ahora es muy fácil, hay muchos programas para dispositivos electrónicos y sin costo alguno acceder a la información. Solamente que en este caso lo que ya no se puede garantizar pues son las condiciones del derecho, pero las modalidades como el domicilio del titular del derecho. Por ello, me parece desafortunada esta resolución, pero bueno, como bien ha dicho la comisionada Eva Baiz, nosotros somos respetuosos del ordenamiento jurídico y por eso emitimos esta resolución en cumplimiento y atendiendo lo que se dijo ahí. No porque se tenga razón, sino porque se tiene la fuerza de la ley para obligarnos a eso.
Gracias. Si alguien más desea hacer uso de la voz, sí ha levantado la mano primero el comisionado Gustavo Parra, después el comisionado Javier Martínez y al final su servidora. Gracias. Muchas gracias. Sí, en este caso, en este RIA, bueno, lo votaré a favor para cumplir y acatar lo dispuesto en el artículo 172 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Sin embargo, pues sí, no estoy de acuerdo con la determinación tomada por el órgano garante nacional, pues al ordenarse la entrega de la información solicitada a la Secretaría de Finanza, de esta forma estamos ordenando realizar un procesamiento de información que pues va a implicar generar un documento ad hoc y esto iría en contra de los artículos 12 y 160 de la ley local y 129 de la general, ya que los sujetos obligados solo se encuentran constreñidos a entregar la información tal como obre en sus archivos. Lo anterior también toma relevancia, pues lo solicitado implica ese análisis y procesamiento de documentos que puede sobrepasar las capacidades de la Secretaría de Finanzas, por lo que, como se determinó en la primera resolución, procedía a la entrega en consulta directa de conformidad con los artículos 127 de la Ley General y 158 de la Ley Local. Serían mis comentarios. Gracias. Tiene uso de la voz el comisionado Javier Martínez. Sí, muchas gracias, comisionada presidenta. De igual manera, sujetándonos a lo que nos mandata este recurso de inconformidad que se promueve por parte del recurrente con el órgano garante nacional, y atendiendo que eso que se establece en el artículo 6, como esta facultad que tiene el INAI, obviamente tendremos que acatar lo que ordena la ley, pero yo no comparto de igual manera lo que se nos pide o que se le pide a la Comisión de Bair se tenga que ordenar, porque creo que es desatender lo que el espíritu de esa reforma del 2014 establecía para poder encontrar un equilibrio entre el derecho o la garantía del derecho al acceso a la información sin trastocar las funciones sustanciales del sujeto obligado. Creo que no entender que como órganos garantes de estos derechos tenemos la obligación y la encomienda de garantizar a plenitud el derecho de acceso a la información pública, pero también encontrar que las funciones que hacen las instituciones son sustanciales para otros derechos. Entonces, pedir esta información como lo determina el resolutivo que nos ordena el INAI, pues es como bien dice, es desatender lo que ya comentaba la comisionada en su primera resolución, cuando de manera fundada y motivada, en el 164 se estableció la imposibilidad de entregar esta información, dado que y creo que hay precedentes, la misma Corte ha establecido un precedente para el caso de un investigador que pidió todas las sentencias de las diferentes épocas, si no me equivoco, estaba pidiendo desde la quinta época hasta la 10ª, y la Suprema Corte de Justicia avalando y diciendo, claro que sí es un derecho, pero no estoy obligado a entregártelo por la cantidad que me estás entregando. Y precisamente la Corte ordenó que se entregara vía in situ y además en parcialidades. Entonces, si hay ese precedente y el Poder Judicial lo ha determinado de esa manera, ¿por qué nosotros, a partir de lo que este órgano garante ha determinado, dadas las imposibilidades técnicas de atender este derecho, no se respeta esa resolución? Entonces, creo que es verdaderamente caer en un extremo de decir, voy a engañar al ciudadano ordenándole algo que va a ser o va a ser casi imposible entregar por parte del sujeto obligado, y creo que meteremos en muchas dificultades a este sujeto obligado para desatender sus funciones sustanciales, que es una institución pública. Entonces, yo también igual acataremos o nos sujetaremos a lo que dice la ley, o en una interpretación que quiera hacer el órgano garante de la ley, y estaré votando bajo protesta. Muchas gracias. Bien, pues yo solamente digo que como órganos garantes, también nosotros en el Estado de México siempre cuidamos que cuando resolvemos sea algo de posible cumplimiento, porque si no, únicamente estaríamos, pues inclusive a lo mejor convalidando ciertas acciones de los propios sujetos obligados, que no es así. Y yo creo que en esta tendrá seguramente sus dificultades para poderla cumplir
como se está pidiendo. Sin embargo, me sumo a que lo resolvemos de acuerdo a nuestra norma, porque así tiene que ser. Veremos cómo termina y cómo podrá intentar cumplir la Secretaría de Finanzas en este recurso de inconformidad. Pues una vez que nos hemos pronunciado todos los integrantes de este pleno y si no hubiera ningún comentario adicional, le pediría por favor, secretario, que pudiera tomar la votación. Un gusto, comisionada presidenta. Comisionado, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del proyecto de resolución. El recurso de revisión del 8 al 12 escrito, emitido en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 44 de 2021. Comisionada Baid-Yapur. A favor. Comisionado Luna Hernández. A favor en atención de lo que dispone el artículo 180 de la Ley General de Transparencia, pero lo hago bajo protesta por las razones que he señalado. Comisionado Martínez Cruz. A favor, bajo protesta, igual por los argumentos que he esgrimido. Comisionado Parra Noriega. A favor. Comisionada presidenta. A favor. Comisionada presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos el proyecto de resolución del recurso de revisión del 8 al 12 escrito, emitida en cumplimiento a la resolución del recurso de inconformidad número 44 de 2021. Es cuanto. El siguiente punto del orden del día corresponde al bloque de los proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. En este bloque no hay en esta sesión asuntos separados para sus comentarios o discusión en lo particular, pero aún así les recordamos a todos los que nos siguen en esta sesión que pueden encontrar el orden del día dentro de nuestra página institucional, en el cual se encuentra detallado de manera puntual el comisionado ponente, el sujeto obligado, el sentido de la resolución propuesto, así como el recurso de revisión. También les recordamos a nuestros sujetos obligados que con base en nuestro artículo 198 de la ley estatal podrán solicitar una ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Dicho lo anterior, le pediría por favor, secretario, que tomara la votación de este bloque. Un gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados. Les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los proyectos de resolución listados en este apartado de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno. Comisionada Baid-Yapur. A favor del proyecto 618, emitiendo voto particular. En contra, con voto disidente del proyecto 728 y voto particular en los acumulados 1087. Y a favor de todos los demás proyectos de este bloque. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. Sí, en el proyecto 24 de 2021, a favor con voto particular, solamente por apartarme del sentido. En el 129, a favor con voto particular por actos consentidos. En el caso del 244, voy a favor en los términos, solamente preciso que no estoy cambiando el criterio, solamente considero que en este caso en particular, el acta constitutiva no encuadraría en ningún hoy en sus términos, si hago esta precisión. En el 539 y sus acumulados, a favor con voto particular por el tratamiento de la información disociada. En el 971, a favor con voto particular por esa misma razón. En el caso del 1160, voto particular por pronunciamiento simple. En el 1236, voto particular por el tratamiento de voto particular por esa misma razón. En el 1363, voto particular por la misma causa. Y el resto de los proyectos en los términos originalmente registrados. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Únicamente para efectos de registro, lo que pasa es que no se escuchó muy bien.
Tiene voto particular también en el 1323, ¿verdad, comisionado? Punto 64. Sí, en el punto 64, que es el 1323, voto particular por el tratamiento disociado. Perfecto. Muchísimas gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Voy a favor de todos los proyectos de este bloque, emitiendo, para el caso del recurso 618 que presenta el comisionado José Guadalupe Luna Hernández para el Poder Legislativo, si me permite lo acompañaré con una opinión particular para reforzar sobre todo lo que tiene que ver con el criterio de pedir información a una instancia que nos pueda ayudar verdaderamente a combatir o a fortalecer la rendición de, digo, a combatir la corrupción y a fortalecer la rendición de cuentas. Entonces, si me permite, voy a acompañarlo ahí con una opinión particular. Y en el caso también del 728 que presenta también el comisionado José Guadalupe Luna Hernández, respecto a la figura que hoy podemos invocar, resulta propicio también acompañarla con una opinión particular, dado la importancia que tiene, creo yo, como recurso de revisión para invocar el interés legítimo cuando se pide acceso a datos de persona fallecida. Entonces, comparto plenamente el criterio que presenta en su estudio, la resolución, y solamente aprovecharía la oportunidad para acompañarlo con una opinión particular y establecer lo que a mi criterio es precisamente lo que invoca el comisionado de interés legítimo que acredita en este caso el familiar. Los siguientes acompañaré con los siguientes votos. Mencionaré los que son concurrentes y los que son particulares. En el caso del 539 acumulados es voto particular. Para el caso del 779 es voto particular. Para el caso del 788 sus acumulados es concurrente con el comisionado Gustavo Parra Noriega. Lo mismo para el 814 y su acumulado. También para el 836, el 864 también es concurrente. El 911 también es concurrente. El 931, el 947 también es concurrente con el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Voto particular para el 971 y su acumulado. Concurrente para el 1006, para el 1009 y sus acumulados, ¿sí? Son concurrentes. Para el 1036 es voto particular. Para el 1104, para el 1112, para el 1118, para el 1158 y su acumulado son concurrentes. Para el 1236 es voto particular. Lo mismo para el 1276. Para el 1281 es voto particular concurrente. Para el 1306 es voto particular. Para el 1323 y 1363 son votos particulares. Lo mismo para el 1463 es voto particular. Para el 1552, para el 1582 y para el 1755 y sus acumulados es voto particular concurrente con el comisionado Luis Gustavo Parra Noriega. Sería cuanto de mi parte. Gracias, comisionado. Únicamente para precisión, comisionado, en el 931.28 del orden, ¿refirió voto particular concurrente? ¿Perdón, cuál? 931.28 del orden del día. Sí, es voto particular concurrente. Entiendo que se precisó hace rato, ¿no? ¿Sí? ¿Gustavo? Perfecto. A ver, voy a revisar.
Creo que no sería en este caso concurrente, me parece, para este proyecto. Lo No, mencionaron perdón, a así. ver, ¿es el número? 28. 28 del orden del día, comisionado. 1036. No, sí es concurrente. No, 931, ¿no? Sí, 931, comisionado. Punto 28 del orden. Es el que nos A ver, mencionaron. con razón estaba mal. Sí, es concurrente con el comisionado, Javier. Perfecto. Muchas gracias, comisionados. Comisionado Parra Noriega. A favor de los proyectos, haciendo voto particular en los siguientes. En el 244, ya que considero que los planos y actas constitutivas que se entregan para la autorización de fraccionamientos también se deben de entregar en versión pública. En el 539 y acumulados, y en 1323 por ordenarse la vista a la dirección jurídica y por el tema de la disociación. En el 788 y acumulados, 814 y acumulado, 836, 864, 911, 931, 947, 1006, 1009 y acumulados, 1104, 1112, 1118, 1158 y acumulado, 1281, 1552, 1582, 1755 y acumulados por darse vista a la dirección jurídica. En el caso del 971 y acumulado, 1236 y 1363, por ordenarse la entrega de información de elementos operativos de manera disociada. Y en el caso del 1290, porque desde mi punto de vista no procede confirmar la respuesta, ya que lo entregado no corresponde con lo solicitado. Serían mis votos. Gracias. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. Gracias. A favor de todos los proyectos, emitiendo voto particular en el 618, desde nuestra perspectiva tiene que ser hasta que haya causado estado. En los acumulados 1087, 1091 y 1093, con voto particular concurrente por el no cobro de las copias. Sería cuanto por mi parte. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, primeramente me permito informar que por lo que hace al proyecto de resolución del recurso de revisión 728, se aprueba por mayoría de votos, emitiendo voto en contra con voto disidente la comisionada Bael Yapur y opinión particular el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución listados en este bloque de proyectos no expuestos por los integrantes del Pleno, se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace a los votos y opiniones particulares previamente referidas, las mismas ya fueron recabadas por esta Secretaría Técnica, por lo que de no existir inconveniente alguno, solicito que en este momento se tengan por reproducidas. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. De esa manera pasamos ahora al bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. En virtud de que estos también se encuentran publicados dentro de nuestro portal institucional, les pediría por favor pudiéramos omitir su lectura y pudiéramos tomar la votación de este bloque. Adelante, secretario, por favor. Con gusto, comisionada presidenta, comisionadas y comisionados, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación del bloque de proyectos, bloque de negativas de información y desechamiento por recurso extemporáneo o anticipado. Comisionada Bael Yapur. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A favor de todos los proyectos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. A
favor del proyecto 6,220, del 425, del 426, del 519, del 930, del 1101, en este voy con voto particular concurrente con el licenciado Luis Gustavo Parra Noriega. También para el 1512 es voto particular concurrente. A favor del 1535, del 1608 y también del 1647. Los restantes es en contra con voto disidente. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. Sí, a favor de los proyectos, haciendo voto particular en el 1101, 1198 y acumulados, 1258 y acumulados, 1368, 1370, 1461, 1512, 1627, 1656, 2097 y 2482 por la vista a la dirección jurídica. Gracias, comisionado. Comisionada presidenta. A favor de todos los proyectos de este bloque. Comisionada presidenta, únicamente una duda en el punto 86.26. Sí, claro, perdón, tengo un voto particular, perdón. A favor de todos los proyectos con un voto particular en el 1656. Gracias, comisionada presidenta. Comisionada presidenta, comisionados, les informo que por lo que hace a los proyectos de resolución de los recursos de revisión 6,220, 425, 426, 519, 930, 1,101, 1,512, 1,535, 1,608, 1,647 y 1,781 se aprueban por unanimidad de votos de los integrantes del Pleno. Por lo que hace el resto de los proyectos de resolución listados en este bloque, se aprueban por mayoría de votos, emitiendo voto en contra con voto disidente el comisionado Martínez Cruz. Por lo que hace a los votos particulares del comisionado Parra Noriega, los mismos ya fueron registrados por esta Secretaría Técnica, por lo que no existirá inconveniente alguno. Solicito que en este momento se tengan por reproducidos. Es cuanto, comisionada presidenta. Gracias, secretario. El siguiente punto del orden del día es el apartado de acuerdos de ampliación de plazo para el cumplimiento de las resoluciones. Le pido, por favor, que dé lectura a los puntos listados y tome la votación en bloque. Un gusto, comisionada presidenta, comisionados. Les informo que tenemos listados 11 acuerdos de ampliación de plazo. El primero de ellos relativo al recurso de revisión 5,914 de la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos. El 2,236 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal, el 3,180 del municipio de Ixtapan de la Sal, el 34 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal, el 428 y acumulados del municipio de Ixtapan de la Sal, el 594 del municipio de Ixtapan de la Sal, el 616 del Instituto Hacendario del Estado de México, el 891 del Instituto Hacendario del Estado de México, el 900, 902 y 1446 del municipio de Ixtapan de la Sal. En todos ellos se propone determinar la procedencia de la ampliación de plazo. En tal virtud, les pregunto el sentido de su voto para la aprobación de los 11 acuerdos de ampliación previamente referidos. Comisionada Bellapur. A favor de la procedencia de los 11 acuerdos de estados. Gracias, comisionada. Comisionado Luna Hernández. A
favor de todos. Gracias, comisionado. Comisionado Martínez Cruz. Por la procedencia de los 11 acuerdos. Gracias, comisionado. Comisionado Parra Noriega. A favor de la procedencia. Gracias, comisionado. Comisionada Presidenta. A favor de la procedencia. Gracias, comisionada Presidenta. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueban por unanimidad de votos los 11 acuerdos de ampliación de plazo previamente referidos. Es cuanto. Gracias. El siguiente punto del orden del día corresponde a la presentación por parte del secretario técnico del Pleno del seguimiento de acuerdos de este instituto. Por favor, secretario. Un gusto, comisionada Presidenta, comisionadas y comisionados, conforme al seguimiento de acuerdos que lleva esta Secretaría Técnica, doy cuenta de que todos los acuerdos del Pleno se encuentran debidamente concluidos. Es cuanto. Gracias, téngase por presentado. Hemos llegado al último punto de este orden del día, en el cual tenemos listado como primer punto la aprobación por parte del Pleno de la acumulación de recursos de revisión. Esta ha sido también turnada a los integrantes de este Pleno. Pregunto si podemos omitir su lectura y aprobarlo en sus términos levantando la mano. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las acumulaciones de los recursos de revisión previamente propuestos. Gracias. Tenemos también listado en este apartado de asuntos generales la aprobación de la separación de los recursos de revisión 2290, 2323, 2285 y 2319. De la misma manera, 2390 y 2391, acumulaciones que fueron aprobadas por este Pleno en la 15ª sesión ordinaria de fecha 6 de mayo de 2021. Les pregunto a los integrantes de este Pleno si están a favor de esta separación de recursos, levantando la mano. Comisionada Presidenta, le informo que se aprueba por unanimidad de votos las separaciones de los recursos de revisión previamente mencionados. Muchas gracias. De esta manera hemos agotado todos y cada uno de los puntos relacionados en este orden del día, por lo tanto, siendo las 13:11 de este día 19 de mayo de 2021, damos por concluida la 17ª sesión ordinaria de este Pleno. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Que tengan una buena semana.